Nechpactiani mitztlapaloa, nochi tocnegua nican Mexico altlanan. Ipampa nochi tlen nechmalacachoa, muchi tlasolale, muchi teutli, nicnequin mitztlatlanis sente nahuatl tlatlahuilistli. Tlazocamati nipalnemahuani, sentetl tonali, sentetl huetzincapa, xinichita, nanica mopipilanzi, ximoitili, nochi nocnegua, no altlalna, no mexicatlalna. Muchas gracias, bienvenidos por estar nuevamente en el Arte de Juzgar, programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como han escuchado ustedes, tenemos la presencia muy grata de don Fernando Palma, artista, lingüista y pues humanista en términos amplios de la palabra. Él es residente y muy orgulloso habitante de Milpa Alta, delegación del Distrito Federal, y es originario de San Pedro Atocpan. Él nos va a dirigir en el transcurso del programa algunos pensamientos en la lengua náhuatl, la lengua indígena más comúnmente hablada en nuestro país. Pero antes, pues para empezar, quisiera preguntarle a don Fernando, ¿cuál es el significado de la palabra Atocpan? Porque es originario de ahí. Sí, pues mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Es un verdadero placer y me siento algo nervioso porque de alguna forma tengo que hablar por mi patria, ¿no? Mi patria chiquita, Milpa Alta. Atocpan es un pueblo que se fundó aproximadamente en 1460 y su significado quiere decir, viene de dos vocablos, atl y atoctli, y juntos conforman la palabra lugar de tierra fértil o lugar de tierra de irrigación. Exacto, porque hay otro término también conocido de uso corriente, que es Actopan, que es otro pueblo. ¿Hay alguna diferencia entre las dos etimologías? Pues hasta donde yo sé, es una mispronunciación. En realidad no es un nombre que exista en la toponimia náhuatl. Ac sencillamente no connota ninguna idea. Y Atocpan sí inmediatamente nos remite a la idea que expresábamos. Claro. Pues es muy importante la labor que usted hace. Primero porque siendo muy orgulloso habitante de Milpa Alta, el Distrito Federal como territorio federal pareciera que no tiene una identidad indígena propia y solamente pensamos en las comunidades originarias de nuestro país, en estados como Oaxaca o como Chiapas, pero no pensamos que en el Distrito Federal haya una comunidad indígena que, si bien ha ido en declive, desafortunadamente, en hablar la lengua náhuatl, pues sí existe,
¿Qué nos puede decir de esta apreciación? Pues es hasta cierta forma, forma desafortunado, ¿no?, que haya tan poco conocimiento de Milpalta. Milpalta es un espacio muy importante para el resto del Distrito Federal y sobre todo para la Ciudad de México, ya que son alrededor de 128,000 hectáreas, la mayor parte bosque. En realidad la población es solamente una tercera parte, y es un lugar de captación de agua principalmente. Es una zona altamente boscosa, y dependiendo de las fuentes que se consulten, se dan diferentes cifras, de un 20 a un 40% del agua que se captura por lluvia surte a la Ciudad de México. Además de que es un espacio recreativo, tiene otros recursos intangibles, como la captación de oxígeno, la producción, de dióxido de carbono, la producción de oxígeno. Todo esto hace de Milpalta un lugar muy importante. Y como decía, sí, en efecto, la población nahuablante se ha perdido mucho. Se dice que de 150,000 habitantes son alrededor de un 4% los que hablamos todavía náhuatl. Es una cifra un poco incierta, porque ha llegado mucha gente de otros lugares y que habla náhuatl también, y que ahora esto tiene una dinámica, por eso muy interesante, ¿no?, porque Milpalta ha atraído mucha gente por las industrias que se han creado ahí, y se oye de común oír otros idiomas, el mixteco, el zapoteco, el náhuatl de Veracruz, el de Puebla, en fin. Entonces eso lo hace muy importante, por muchas otras razones igual, ¿sí? Claro. Y bueno, la lengua es parte de la cultura y por eso hay variantes de la lengua náhuatl. Como dice usted, el náhuatl de Veracruz. En ocasiones, hace años, fui a Guerrero y escuché también el náhuatl de la Sierra de Guerrero y el náhuatl del Distrito. Hay variantes en el náhuatl, entonces. Sí, definitivamente. El náhuatl de Atocpan y de todo Milpalta, pues es el náhuatl que todo el mundo reconoce como el más cercano al náhuatl clásico. Así lo ha dicho el doctor León Portilla. En lo personal sí veo esa relación. Puedo decir también con satisfacción que mi náhuatl no es de mi niñez. Lo aprendí de mi madre y por eso digo que es mi lengua madre. Claro. Pero ya lo aprendí de adulto, precisamente por esta situación. Ahora tengo la habilidad de leer, por ejemplo, los códices antiguos, bueno, más en específico el Códice Mendoza, que tiene muchas anotaciones así, pero también, por ejemplo, los trabajos de Sahagún, de su puño y letra, y puedo constatar por eso que el náhuatl de Milpalta es el más cercano al clásico. Pues es muy interesante porque le pido perdón que empecé al final por el idioma, por la lengua que usted habla, pero usted empezó su formación con una carrera técnica especializada, ingeniero industrial en la mecatrónica, pero para abandonar un poquito lo que acaba de decir, usted nos trae ahora unas muestras de algunos dibujos que usted está haciendo a semejanza de los códices, como el Códice Mendocino. Efectivamente. Y eso demuestra una sensibilidad muy interesante para nosotros que tenemos que contar para pues, ser más humanos, creo yo, y para ver nuestro pasado. Pero, don Fernando, sea usted tan amable de compartirnos cómo inició en la técnica y ha terminado en la belleza de la lengua y de la filosofía. Sí, pues sí, ha sido un camino largo. Estudié ingeniería industrial a finales de los 70s, terminé esa licenciatura, transité por la industria mexicana alrededor de 6 años, el último de ellos fue en Casa de Moneda, y creo que no está fuera de lugar decir que las condiciones de trabajo, lo que vive uno en una industria, pues lo transforman a uno, ¿no? No tengo necesariamente experiencias gratas, ¿no? Es decir, de alguna forma la industria a mí me desilusionó por la sencilla razón de que existen muchos problemas, muchas situaciones críticas que sencillamente el resto, como población del mundo, no es una cuestión nada más de México, ignoramos y preferimos ignorar.
Y eso fue una pauta para mí para continuar un interés que tenía desde niño, el dibujo, las artes plásticas. Y pues al final estuve mucho tiempo fuera del país, alrededor de 32 años fuera del país, viajando por el mundo, y convertí de alguna forma mi país adoptivo a Inglaterra. Y en ese lugar estudié historia del arte. Y esto me vino a sensibilizar de alguna forma de cosas que nosotros somos, pero que no necesariamente nuestra cultura aborda, o que las aborda de una manera periférica, o con todo el legado que tiene lo que ha sido 500 años después de colonia, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, usted ha estado no solamente en Inglaterra, sino en Holanda y en otros países. Ha expuesto durante más de 20 años en diversas partes del mundo su arte, y lo felicito por eso. Pero déjeme nada más acotarle un poco. Usted no ha viajado, usted ha seguido aprendiendo en otros países, porque finalmente no es el viaje lo que cuenta, sino es la experiencia, el aprendizaje que ha tenido. Pero yo veo sin ser conocedor, me perdonará usted por algún comentario inadecuado, pero sin ser conocedor veo que usted ha transformado la técnica, la industria, en arte. ¿Cómo es posible? Lo que le desilusionó en un principio, usted ha logrado transformarlo en arte, utilizando materiales perecederos, materiales, digamos, simples, pero esa es la nueva tendencia del arte, según entiendo. Pues el uso de este tipo de materiales no es necesariamente eso, pero en mi entender existe un distanciamiento entre el mundo que habitamos, la realidad, y lo que nosotros realmente somos. Es decir, estamos separados a través de lo que yo llamo un paisaje electrónico. Quiero decir con esto que prácticamente todo hoy en día lo hacemos a través de la electrónica. Prácticamente nuestros sentidos están como mutilados en ese sentido, ¿no? Lo mismo, o sea, astrofísica, que las cuestiones microscópicas, a todas, inclusive los mismos sistemas de cómputo para vaticinar altas o bajas de la economía, todo es a través de la electrónica. Entonces estamos metidos en un mundo electrónico donde de alguna forma nosotros somos parte de esa máquina, porque una computadora obviamente no funciona si no hay nadie que la opere. Eso para mí es importante, puesto que en pos de la comodidad tecnológica que indudablemente tenemos, sacrificamos muchas cosas que pasan igual que en una industria desapercibidas, ¿no? O que preferimos no tomar en cuenta. Una situación que, por ejemplo, a mí me preocupa es que se dice hoy en día que el tráfico de desperdicios electrónicos en el mundo es todavía más rentable que el tráfico de drogas. Eso crea una tensión obviamente muy grande, ¿no? Creo que no es una exageración por eso abordar este tema, porque me parece que cuando una persona está enterada de su entorno, es más claro un juicio y por lo mismo una elección, por ejemplo, en un candidato político, sencillamente en la manera de vida que aspiramos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha sido ese tránsito, y muchas gracias que lo vea así, magistrado. Al contrario, porque lo que nos ofrece no solamente son figuras de animales que se pueden poner en la cabeza de uno, como transformándose uno en los nahuales antiguos de nuestra cultura originaria, que le pediría de favor que nos explicara el concepto de nahual, que sí, yo veo que hay mucho en su obra, pero también me llama la atención esa construcción en forma de serpiente, que bueno, está en toda la cultura de los pueblos mesoamericanos, que coincide, por ejemplo, con una exposición del escultor de Matías Goeritz, sí, que está en el Palacio de Iturbide, donde hay una magnífica serpiente a la entrada, pero veo que su escultura de serpiente es bastante imaginativa, pero no nada más es desde el punto de vista estético, sino útil, creo, sí, porque tiene una utilidad. Sí. ¿Nos puede contar sobre eso? Pues este trabajo es un trabajo que se realizó en colaboración con el Museo del Chopo.
y la Universidad Autónoma de México hace 2 años. En él construí una exhibición que consiste en dos partes específicas. Una serpiente en el canon de Quetzalcóatl y que está instalada en la plaza de Milpa Alta y que sirve a la vez de marcador en el tiempo y que también funciona como una estación meteorológica. Marcador del tiempo porque, pues, por alrededor de 25.470 años, dicen, tarda el sistema solar en viajar alrededor de nuestro centro galáctico y en estos tiempos estamos alineados lo más cerca de ese centro en relación a nuestro sistema solar, de tal forma que el mundo está recibiendo ahora una doble dosis, por decirlo así, una dosis exagerada de radiación. Eso es lo que incidentemente le llamaban los antiguos, los Tzitzimeme, monstruos de nuestro tiempo. Entonces es un marcador que, hasta donde yo sé, es el único que se hizo en su tiempo para conmemorar el 2013, la llegada el retorno de Quetzalcóatl, y que está ahora en Milpa Alta. Y aparte de eso, de ser un marcador, también es una estación meteorológica que recoge ciertas variaciones del clima de Milpa Alta, la velocidad del viento, la dirección del viento, los cambios de temperatura y de presión. Y a través del Internet todos estos registros informan al grupo de mecatrones que se exhibieron en la ciudad, en el Museo del Chopo, y que de alguna forma quienes visitaron esta exhibición pudieron ver que respondían a estímulos de los cuales ellos no eran participantes. Y es que todos esos estímulos provenían de los cambios climatológicos de Milpa Alta. En otras palabras, lo que a mí me interesaba en ese momento era mostrar que Milpa Alta está pulsando y que sigue manteniendo mucho contacto con el resto del Distrito Federal, que Milpa Alta es una comunidad que, si bien está como estacionada de alguna forma en el tiempo, es de absolutamente vitalidad para la Ciudad de México, por lo que decía la captación de agua, etcétera, y otros elementos. Y bueno, entonces todo esto hace que la escultura de alguna forma tenga esos elementos animistas, porque creo que cabe decirlo, en la expresión contemporánea del arte, con todo este influjo desde la Ilustración, pasando por la época moderna hasta nuestros tiempos, se creó la idea de que el arte era una disciplina totalmente aparte de una subjetividad, y que creo en el caso de los pueblos mesoamericanos es muy importante, y me estoy refiriendo al ritual y a la idea de un nahual. Un nahual, en ese sentido, pues hay el folclore, la idea de una persona que se revuelca en la ceniza y se transforma en un animal. Estas son meramente historias que ayudan a conformar la idea de que es un nahual. El nahual en realidad es una fuerza que viene de nuestro interior y que está en oposición al tonal. El tonal es nuestra vida diurna, en la que estamos conscientes de nuestros actos, y el nahual viene de la esencia de cuando uno está en el sueño, con la habilidad del nahual de moverse de esa parte interna a la parte exterior, a través del sueño, y por lo mismo los sueños se reconocen en esta idea de nahual como una parte íntegra, sin la que sencillamente la vida no puede existir. Y creo que eso queda como entendido. Soñar en un mundo mejor, claro, es algo al que debemos aspirar. Pero es muy interesante porque el tonal quizá permite la apariencia, permite el engaño. Nosotros frente al exterior somos de una manera, pero el nahual no. El nahual somos nosotros mismos, en el inconsciente, en nuestro sueño, somos auténticos, y esa autenticidad se funde en la realidad externa. Y eso es muy interesante, es muy importante, yo creo. Fíjese que su sensibilidad y su
expertise en lo técnico me hace pensar una cosa. Yo tengo afición por la historia y generalmente se piensa que los pueblos mesoamericanos, los pueblos originarios, son pueblos muertos, son pueblos que dejaron algunas ruinas, que ya vivieron en algún pasado mítico. Sí. Pero hay que tomar conciencia que México es una sociedad pluriétnica y que los pueblos originarios están con nosotros, viven y hacen arte, hacen ciencia, están con nosotros. Y es algo que muchas naciones no pueden tener el orgullo de decir. ¿Usted piensa lo mismo? Sí, me acuerdo de la escritora aymara Silvia Rivero Kusansky, quien dice que a ella aborrece la idea de la metáfora en la Torre de Babel, porque las multilenguas se convierten en un castigo, en el que la idea es hablar solamente una lengua. Desde luego, estoy de acuerdo en ello porque México efectivamente siempre ha sido multicultural, ha sido políglota, ha sido prácticamente en el último siglo donde se ha perseguido que México hablase solamente una sola lengua. La riqueza que pueden aportar las lenguas es inusitada. La lengua náhuatl, por ejemplo, me place decir siempre que no contiene el verbo to be, el verbo ser, estar, perdón. Y esto marca una decidida diferencia de nuestra forma de compenetrarse con el mundo. Porque imaginemos a la cultura occidental sin Shakespeare, por ejemplo, o sin, obviamente, el patrimonio literario mexicano, ¿no? Nuestra mera experiencia, soy o estoy. Al no existir este verbo, existe de alguna forma una relación muy íntima con la naturaleza. Tan es así que, por ejemplo, el vocablo basura tampoco existe en la lengua náhuatl, ¿no? Yo recuerdo en mi niñez, todo el mundo hablaba náhuatl en mi pueblo. Era de común oír a la gente grande, mis abuelos, mis tíos, hablarlo, saludarse, tener conversaciones en ello en la calle, en la cocina, donde fuera. Y recuerdo que en ese entonces no había basura en el campo. Y me recuerda también a la señora Luz Jiménez, quien fue modelo de Diego Rivera, de la fotógrafa Modotti el siglo pasado, y quien fue el tema de inspiración de Fernando Orcasitas. Él recopiló muchas de esas fábulas y cuentos de Milpalta, historias de Milpalta y la Revolución. Y en una de ellas dice una situación así, en náhuatl, Tleintlapináhuistli nochi castilancuepa. Y lo dice en un contexto donde está hablando precisamente de la transformación que Milpalta atravesó en ese tiempo y dice, qué tristeza, todo se ha castellanizado. En ese sentimiento ella lleva implícito la diferencia de las culturas. Creo que no es el punto de discusión. Para mí el punto más interesante es qué beneficios puede aportar la lengua en la actualidad. Claro. Yo imagino, habiendo estudiado ingeniería, si la lengua con que se enseñase ingeniería fuese en náhuatl, porque al estar carente precisamente de un vocablo claro, como basura, me recuerda, por ejemplo, hace unas semanas se publica una noticia de unos ingenieros en Jalisco, una de las universidades de allá, donde se ha creado un material que ellos llaman plástico orgánico y se hace en base del nopal. Y con ellos están produciendo bolsas que se desintegran en el medio ambiente sí, en cuestión de 2 meses. Uh-huh. Es una cuestión que a mí me gustaría pensar que las lenguas tienen que aportar. No quisiera dejar pasar más tiempo sin que nos comparta, por favor, su conocimiento de la lengua náhuatl en la poesía, como lo harían en Nezahualcóyotl en la época moderna. ¿Qué nos puede recitar? Pues le traigo aquí una poesía que la voy a leer porque
es importante estresar que la poesía en realidad es una forma de pensamiento, bueno, que nuestra traducción de poesía de lo que entendemos ellos escribieron no necesariamente compagina. Esta se le atribuye a Nezahualcóyotl y va así: Quinoclamati no yolo, ni kaki incuicatl, ni quista en xochitl, maca incuetlahuaya in tlalticpac. No yoliti con tlapani, ni cuica xochitl, ni quiamoyagua en xochitl, machón ahuayaca. Xoxopantemo, inipalnemohuani, imocuica ishuayuitica, moxochepana, huehuetitlan, momamalina, inihuintisochitl. Me gusta mucho esta poesía porque aquí precisamente donde dice Xoxopantemo inipalnemohuani, dice, en los días del verdor, baja por quienes existimos. Y Palnemohuani es la idea del creador. Y Palnemohuani significa por quien yo existo. Y para mí conlleva esta poesía un punto de vista muy importante. Nicnoclamati no yolo. Hasta ahora lo entiende mi corazón. Ni caquin cuicatl, ni quitan xochitl. Oigo un canto, veo una flor. Y es que la esencia de flor y canto, incuicatl in xochitl, es el todo del pensamiento antiguo. Es no solamente flores y no solamente canto, sino cómo la palabra se transforma en algo hermoso. Por decir, la palabra tlazotla. Tlazotla significa amar. Y tlazotla viene de los vocablos tlali, xochitl y tlahuili, y que son tierra, flor, luz. Amor significa sobre la tierra flores de luz. Y es muy bonito. Es espléndido. Muchísimas gracias. Usted nos hace pensar en el orgullo de ser mexicanos con esta tradición de los pueblos originarios que no han muerto, que siguen creativos, palpitantes y que, bueno, tenemos que apreciar. Nos ha hecho el favor de traer algunas publicaciones de alguna asociación que usted fundó y pertenece. ¿Nos podría dedicar, por favor, el Claro, cuaderno? sí. Y mientras nos lo dedica, ¿nos podría decir algo de la asociación y de la publicación? Con mucho gusto. Muchas gracias. Voy a utilizar esto en este momento porque hablamos de Nahual. Claro. El Nahual es el dios por excelencia de Mesoamérica, es Coyote, y a lo que aspiramos es traer a Incoyotl o Tlalticpac. Este documento, magistrado, es producto de una asociación que tenemos en Milpa Alta y que se llama Calpulitecalco. Es un colectivo de personas y familiares y en el que estamos documentando la cultura de Milpa Alta, pero más en específico estamos fomentando la lengua náhuatl y el cuidado del medio ambiente. Y este es un pequeño obsequio que traigo para usted y para este programa tan interesante. Muchas gracias y le agradecemos verdaderamente la generosidad y la explicación de que en un ámbito como el tribunal es un tanto extraño, pero como saben, la justicia como valor junto con la belleza es algo que debe de compaginar y que este programa trata de combinar. ¿Nos está haciendo la dedicatoria en náhuatl? Pues una dedicación chiquita y canochinoyol, con todo mi corazón. Qué amable. Le agradecemos mucho toda esta generosidad. Muchas y gracias. Lo felicitamos. Muchas gracias. Lo felicitamos tenerme por aquí. su labor. Y con esta dedicatoria tan amable, despedimos a don Fernando y despedimos al público que ve este programa tan especial. Muchas gracias. Tlazocamati. Tlazocamati.